Hola amigos, soy Patricio Rau y este es el programa Economía y Empresa en las pantallas de Campo Abierto Televisión. En esta ocasión tenemos con nosotros un gran economista de la Universidad Católica, director de empresas y que desde el año 2014 ha estado muy activo en promoviendo la plataforma Reforma la Reforma, a propósito de las reformas que se hicieron en el gobierno de Presidenta Bachelet y que requieren mejora. Está con nosotros entonces Bernardo Fontaine. Muchas gracias, Bernardo, por aceptar esta invitación y aceptar esta conversación. Bueno, muchas gracias a ti. Una gran oportunidad estar aquí con usted y poder conversar sobre tanto tema importante que hay hoy día, ¿no? Así es. Podríamos partir, Bernardo, que nos cuentes desde el año 2014 que tú estás muy activo en el debate público, fue en ese minuto que iniciaste esta plataforma Reforma la Reforma tributaria, en primer lugar, después seguiste también con el tema de la reforma laboral, hoy día has estado también muy preocupado tanto del cambio y la reforma tributaria como de la reforma de pensiones. Cuéntanos, ¿qué te motivó a partir de este año en que apareciste muy activamente en el debate público para promover estos cambios en estas reformas que se hicieron? Mira, la verdad que tú tienes razón. En realidad yo siempre trabajé nomás en distintas empresas y ocupaciones, nunca me metí en el debate público, pero en realidad el año 2014 la presidenta Bachelet planteó una reforma, a partir del 2014 en realidad, una reforma técnicamente tan mal hecha, ¿no es cierto?, que de ahí es como que surgió la necesidad de ayudar a crear una voz ciudadana, independiente de los partidos, independiente de las elecciones y todo ese tipo de cosas, que buscara primero incorporar a los ciudadanos al debate, explicarles lo que estaba discutiendo y también motivarlos a que impulsaran que el gobierno y los parlamentarios corrigieran estas reformas. Y efectivamente se lograron algunas correcciones, aunque efectivamente fue un conjunto de reformas, la tributaria, la laboral, la educacional, en la cual nosotros no alcanzamos a meternos en realidad por falta de recursos, en fin, falta de gente, qué sé yo, y la de pensiones, que finalmente no se aprobó. Eran todas reformas bien técnicamente mal hechas y que han afectado fuertemente la capacidad de Chile para poder crecer y generar oportunidades para todos. Bueno, de hecho tú estuviste en el grupo de economistas en ese entonces de la oposición, que finalmente lograron en septiembre del año 2014 un acuerdo para corregir en parte lo que fue la reforma inicial planteada por el entonces ministro Arenas. Ahí salió el sistema semi-integrado, que hoy día aparentemente estamos intentando corregir. Cuéntanos un poquito, se habló de la cocina de Saldívar en su minuto, y cuéntanos un poquito ese rol importante que cumpliste como un técnico en ese debate. Claro, mira, ahí pasó de que los partidos de oposición, particularmente Renovación Nacional, que lideró esto en ese momento, buscó encontrar un espacio de negociación con el gobierno y encomendó entonces a dos economistas, que casualmente era mi hermano Juan Andrés Fontaine, con quien yo nunca había trabajado, así que fue toda una novedad, y dos abogados. El actual ministro de Economía. Y 12 abogados, negociar con el gobierno a ver si se podía cambiar y corregir al menos lo más posible la reforma que había presentado el ministro Arenas. Y efectivamente nos reunimos una serie de veces, la verdad que en ninguna cocina, sino que nos reunimos en una oficina bastante fea en el centro. Bueno, en los living. No, en una oficina en el centro, en la calle Alameda. Y la verdad que ahí fuimos tratando de corregir. Hubo cosas que corregimos completamente. Por ejemplo, la reforma de la presidenta Bachelet establecía un feroz impuesto a la venta de propiedades cuando la vendía una persona natural. Una persona cualquiera como nosotros que vendía una casa iba a pagar global complementario, una tasa altísima de impuestos. Eso se quedó se corrigió totalmente, se estableció un impuesto máximo de 10% y se reconoció que los que tenían ya casa no iban a pagar impuestos, digamos, porque cuando lo habían comprado nunca nadie le había dicho que iban a pagar impuestos. En el caso del impuesto a las empresas, porque recordemos que lo que realmente tenía malo la reforma de la presidenta Bachelet era que era un mazazo
al ahorro. Y el ahorro es el combustible para poder crecer y por tanto a la inversión, también a la pyme y también a la clase media. Y en el caso de las empresas, entonces, lo que tratamos es de, entre una posición en la que el gobierno tenía la idea de establecer un impuesto, en definitiva, de 35% a todas las utilidades de las empresas, independientes si esa utilidad se la llevaba el dueño para viajar a Europa o la invertida para generar empleo. Ser empleo. Se cambió y la posición nuestra, que era mantener una estructura donde hubiera una tasa de impuestos, ojalá lo más cerca de 20%, 24% en ese momento estábamos negociando nosotros, a la empresa, y que si el dueño retira la utilidad y se la lleva a la casa para gastarla, ahí pague un impuesto más alto. Bueno, entre esas dos posiciones se transó, y a mí me gusta mucho un artículo que escribiste tú, que esto era como una tregua, ¿no es cierto? Efectivamente se estableció una tregua en la cual, entre estas dos posiciones tan distantes, que fue el sistema parcialmente integrado, que fue una forma de decir, bueno, hay una diferencia de impuestos entre la tasa de impuestos a las empresas, la que pagan la utilidad reinvertida, la que pagan la utilidad ahorrada, y la que paga la persona cuando retira, pero no completamente integrado como habría sido lo lógico. En ese sentido ahora es bueno lo que se está haciendo, que es volviendo a integrar el sistema. Bueno, ahí también se incorporó un estatuto PYME especial, que quedó bastante imperfecto y que ha generado muchos problemas. Muchas personas no sabían que al tomar este sistema iban a tener que pagar un impuesto de una vez por todas las utilidades, todo el FUT acumulado, el famoso FUT, que fue eliminado, pero en realidad no fue eliminado. Nacieron muchos hijos del FUT, futitos, muchas declaraciones. Cada vez más enredado, más. El FUT es un registro y ahora tenemos muchos registros, muchos más que antes, son como los hijos del FUT. Y ahí hay un tema que también está en la discusión, en el debate hoy día, que tú también has estado viendo con mucha fuerza. Quizás podríamos contarnos, nuestros telespectadores les importa mucho cómo queda la pyme en esta reforma y si se corrigen o no los problemas que tenía el estatuto anterior. Claro, yo creo que la cláusula pyme que propuso la reforma ahora de este gobierno es muy buena, ¿no? Porque en el fondo, primero, permite que todas las pymes entren al sistema pyme, que es más favorable que el sistema para el resto de las empresas, y no solo algunas, como el caso de la reforma y la ley vigente, la reforma que hizo la presidenta Bachelet, que estableció con una serie de pymes, por ejemplo la sociedad anónima, por ejemplo sociedades que tuvieran socios, otras sociedades que no podían entrar en el régimen pyme. Eso se elimina. Segundo, establece que las empresas que vendan menos de 75.000 UF se subió con el acuerdo reciente, claro, de Democracia Cristiana, puedan ser elegibles como pymes para este sistema especial. Antes era solamente 50.000 UF. 50.000 UF son como 1.300 millones, ¿no es cierto? Y 75.000 son como 2.000 y algo, ¿no? Así. Entonces, eso es bueno. Pero lo más importante, diría yo, es que el estatuto PYME que existiría hoy día permite que la pyme, si quiere retirar toda la utilidad y pagar entonces su impuesto personal, que normalmente va a ser más bajo que el 25% de impuestos que van a tener las empresas pymes, no 27% como el resto, sino que 25%, si es una pyme que retira toda su utilidad y tiene una renta que le hace llegar a un impuesto, digamos, del 15%, bueno, va a poder pagar 15 y punto, ¿no es cierto? Pero si quiere, por otra parte, reinvertir, y es una empresa que están haciendo, pero sus socios pueden tener una tasa de impuestos más alta que el 27%, y por consiguiente, si pagaran la tasa personal de 35%, estarían castigados si quieren ahorrar. Si quiere reinvertir utilidades, se rige por el sistema de pagar impuestos por los retiros y no por la utilidad completa. Yo creo que esa es la gran diferencia con respecto al sistema anterior. Ambos sistemas tienen una depreciación instantánea, que se llama, o sea, cuando uno compra una máquina, un tractor, lo va a poder tirar a gasto íntegramente completa, la factura completa, al tiro. Eso ya estaba también en el sistema anterior. Ahora, muchos empresarios PYME, al aplicar la cláusula anterior, se dieron cuenta que tenían un gran problema, que iban a tener que pagar un monto muy significativo para poder hacer este retiro del FUT. Y por lo tanto los representantes de las empresas PYME han estado criticando un poco este tema y han pedido que se vuelva a un sistema de PYME
que sea simple y que eso se corrige en esta ocasión, que sin darse cuenta, sin saberlo, muchos empresarios tuvieron que pagar o quedaron expuestos a pagar un monto muy significativo al pasarse al nuevo sistema atribuido, integrado que tenía el sistema. Hay un tema ahí de que para pasar del sistema antiguo, digamos, al sistema especial de las pymes, lo que la ley considera hoy día es que él o los empresarios dueños de esa pyme tienen que pagar todo el impuesto personal, todos los complementarios sobre la utilidad acumulada que tienen, ¿no es cierto?, la utilidad que han reinvertido en la empresa. Y eso obviamente es un costo sideral. El cálculo de impuesto interno es que esos son 3.200 millones de dólares. Si todas las pymes pagaran eso para poder cambiar de sistema. Eso hace que el sistema actual que está en la ley deje muchas pymes fuera, porque obviamente de toda es de loco tener que pagar ese impuesto para poder cambiar el sistema. Bueno, lo que hace la reforma, no es a mi juicio todo lo perfecto que podría ser, pero mejora, es que establece un plazo y esto se paga en 10 años, ¿no? Entonces por lo menos hay un... Claro, lo que ocurre es que tú te vas a un sistema atribuido en que la empresa paga de acuerdo a tu tasa personal, entonces si tú llevabas todas las utilidades acumuladas a este sistema atribuido, te estaba cobrando la tasa de 35, y eso ahora se va a aplanar en el tiempo. Y ahora, va a ser posible un mejorar. tema que hay que ver bien y que se podría mejorar más es que efectivamente es bueno para el país que haya un sistema más favorable para las pymes, ¿no es cierto?, que son las empresas más chicas, digamos, en definitiva. Pero también es bueno que esas empresas puedan crecer. O sea, no es bueno, es indispensable, ¿no es cierto?, es lo que uno necesita. Puedan pasar de pyme. Que puedan pasar de pyme, y la que es mini pyme pasa a ser pyme, y la pyme pasa a ser mediana, y la mediana pasa a ser grande, y la grande pasa a ser muy grande, y la muy grande pasa a ser una multinacional internacional. Eso es lo que hace que este país crezca, lo que da mejores empleos, mejores oportunidades profesionales y mejores oportunidades para desarrollarse. Se arregla y eso queda mucho mejor. Queda mejor, pero todavía falta, ¿no? Yo creo que el tema de la integración es muy importante para eso. Es verdad que yo puedo tener una empresa que sea un almacén, que hoy día a lo mejor no retiro toda la utilidad que gano y por consiguiente pago mi impuesto personal, y con mi cláusula pyme como está, estoy re bien, y la integración va ni para mí, no me afecta. Pero si yo voy a crecer y voy a tener más locales, o tengo una plantación y tengo un campo y después voy a tomar otro y voy a crecer, necesariamente voy a terminar saliendo del sistema PYME y necesariamente voy a necesitar la integración. Y eso es una cosa que se olvida mucho en la discusión tributaria, ¿no es verdad? Que no solo hay que ver quién paga impuesto y cuánto hoy día en la foto. Estos son ricos, estos son medianos, estos son pobres, esto es lo que pagan. Sino que los incentivos. Exacto. ¿Y cómo va? ¿Cuál es el efecto dinámico que tiene esto? No sacamos nada como país si tuviéramos una sala cuna fantástica para las empresas muy pequeñas, muy cómoda, pero si salen de la sala cuna pasan a un hielo. Y entonces eso no las haría crecer. Bueno, ahí el debate sobre este tema de la integración. La gente escucha que en última semi-integrado, donde una parte de la empresa se atribuye, en el caso de que tú ya tengas por base retirada tus impuestos, y muchos, me incluyo, creemos que es muy importante integrar de nuevo en el 100%, es la manera más mejor y simple de tener un sistema tributario, y se habla mucho de que algunos sectores de oposición dicen que esto es bajarle el impuesto a los ricos, que aquí lo que se hace es porque ellos tienden a sumar las utilidades de la empresa junto con los retiros, y en las muy grandes empresas los retiros pagarían una tasa 9,5% más alta, y aquí hay una discusión que a mí me parece bastante polarizada, no es adecuada, no está correcta. Algunos dicen que esto es para mejorar la inversión, otros pensamos que en realidad sobre equidad horizontal lo que está en juego. ¿Por qué no nos explica un poquito, Bernardo, este debate de la integración, semi-integración, y cómo esto afecta a la gente común y corriente? Claro, mira, yo creo que esto es súper complicado en realidad de entender, pero vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo dos amigos que ganan lo mismo, y uno es un profesional que es empleado en una empresa, y el otro tiene un negocio o tiene un campo y ha hecho una plantación, lo que sea, resulta que hoy día el que tiene un negocio o una plantación, ganando lo mismo que el profesional que es empleado, paga más impuestos.
Y eso es lo que hace que, lo que dices tú, lo que se llama en la teoría de los impuestos, ¿no es cierto?, la equidad horizontal, o sea, que dos personas ganen lo mismo, paguen lo mismo, es como de sentido común, de lógica, ¿no es cierto? Y eso es lo que se quiebra con el sistema actual, que al ser parcialmente integrado hace que el que tiene una empresa, un negocio, pague más impuestos, pague de hecho casi un 10% más impuestos que el otro. Y eso es malo no solo por justicia, sino que también porque necesitamos emprendedores. Sí. Necesitamos, ¿no es cierto?, que haya muchos emprendedores, necesitamos que haya más empresarios, que creen más oportunidades para todos. Y por consiguiente esto genera un castigo a los emprendedores también. Entonces de ahí viene la lógica de decir, oye, no, integremos el sistema, y al integrar el sistema, que en el fondo es una corrección de la fórmula matemática, como se calcula el impuesto, se logra que toda persona que gane lo mismo, independiente si lo ganó como empleado o lo ganó como empresario, pague lo mismo. Además es ilusorio pensar que este es un problema que dejan de pagar solamente los más ricos. La verdad es que los empresarios, grandes empresas, tienen la posibilidad de pagarse dietas, de pagarse sueldos, de hacer muchas soluciones, y la verdad es que este impuesto lo termina pagando quienes no tienen buenos asesores tributarios, y la verdad es que aparentemente, no aparentemente, es evidente que un sistema integrado es lo más simple, parejo y equitativo, y debemos volver a él. Así es, yo creo que ha habido una enorme mentira en realidad en la discusión. Y, la oposición ha planteado que esto solamente, como decías tú, le baja el impuesto a los ricos. Y la verdad es que si tú miras la cifra, hay 867.000 personas que pagan un 9,45% más de impuestos por causas de la falta de integración, o sea, están perjudicados, ¿no es cierto?, por la falta de integración. Y en esos 800, por supuesto que no hay 870.000 ricos, desgraciadamente, en Chile, ¿no es cierto? Entonces, y cuando uno mira las rentas de ellos, hay un sector de alto ingreso, que son del 3% de esto, y el 97% no son de alto ingreso. Entonces, la verdad que la integración es buena para todos. Y es lo más justo. Ahora, yo entendería que haya sectores, por ejemplo, de los partidos socialistas o del PPD, que legítimamente dijera, mire, ¿sabe qué más? Yo quiero que haya integración, pero quiero cobrarle igual más impuestos a los sectores de mayores ingresos. Esa discusión me parece válida. Lo que no me parece válido es simplificar con una caricatura que la integración, que sí sirve para una pyme y sí sirve para un empresario mediano, solamente beneficia a los sectores de mayor ingreso. Y eso yo creo que ha sido muy malo para la discusión. En general, toda la discusión que hemos tenido de esta reforma, que lleva más de un año ya me parece, entre que se planteó por lo menos, independiente de cuando entró el proyecto, es como absurda. Esto es una reforma importante, pero no es la gran reforma tampoco, y entonces conviene que los congresistas al final aprueben las leyes rápido, porque están para eso, ¿no es cierto? Y como parte del desprestigio de esta falta de poder entregar leyes al final concretas, ¿no? Bernardo, me gustaría, no quiero dejar pasar la oportunidad también de hablar de otra reforma muy importante que está en discusión hoy día y que tú estás participando muy activamente a través de la plataforma Reforma la Reforma. Nos referimos a la reforma de pensiones. Que a propósito, y contarle a nuestros televidentes que Bernardo en su plataforma ha estado desarrollando un conjunto de videos muy divertidos y provocadores para conectarse con la gente y los ciudadanos en este tema. Típicamente se llaman ¿creéis que soy hueón? Con W. Básicamente una forma muy graciosa de analizar situaciones, y te has referido también a la reforma de pensiones, a toda este nuevo ente público que se está creando, cómo ello interactúa o no con el sistema AFP. La gente está un poco perpleja de todas estas cosas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de la mirada que tú tienes con respecto a estas reformas que se han planteado por el actual gobierno también? Claro, mira, primero explicar un poco lo que nosotros hemos buscado. En el tema pensión, en toda la discusión, había una cantidad enorme de fantasmas que se han creado, de culpar a la AFP, culpar a esto, que la AFP divide la plata en 110 años, que se reparten la plata entre ellos, que se quedan con la plata, una serie de cosas que no son ciertas, sin perjuicio de reconocer que las pensiones en Chile son muy bajas, la gran mayoría son bajísimas, ¿no es cierto? Y por tanto este es un problema que hay que solucionar, pero hay que tener un diagnóstico correcto. Yo también tengo mis críticas a la AFP, pero no
no comparto que las culpen, digamos, de lo que no hicieron, de lo que no corresponde. Bueno, entonces nosotros creamos una serie de videos bajo el hashtag creí que soy huevón, con el objeto de llamar la atención de la gente cómo se la estaban haciendo huevón, porque en realidad el movimiento No Más AFP, por ejemplo, ha sido muy efectivo y tiene toda la razón en alegar que las pensiones son bajas, pero nos ha tratado de hacer huevón al proponer soluciones y culpables que son absolutamente incorrectos, ¿no es cierto? Ahora, efectivamente, esta reforma que plantea el gobierno actual tiene una ventaja muy grande respecto, por ejemplo, la reforma que planteó la presidenta Bachelet. Esta es una reforma que va a permitir subir las pensiones en el tiempo hasta el 80% de los pensionados. La reforma Bachelet llegaba a la mitad, o sea, al 30%, ¿no? Perdón, al 40%. Entonces, en realidad, esto es una reforma muy maciza, en realidad, que va a significar una mejora de pensiones. Por supuesto que nadie se va a... un tiempo bien largo. En un tiempo, correcto. Por supuesto que van subiendo al tiro, ¿eh? Sí. Pero con el pilar solidario de aquí a 8 años ya están todas las pensiones subidas, digamos, llega al 80%. Pero ya hay alza el año 1. Ahora, de manera que esto es una reforma bastante maciza que yo creo que tiene elementos muy interesantes. Desgraciadamente la discusión no ha estado en apurar y aprobar rápido el alza de las pensiones como debería haber sido, porque aquí hay un caballero, hay una señora que recibe una pensión de 120.000 pesos y está esperando que los políticos se dignen ponerse de acuerdo para subir la pensión, y va pasando el tiempo. Y la discusión entonces ha estado en quién va a administrar esta cotización nueva que hay de un 4%. Porque la solución es cotizar más, la solución es corregir los plazos de retiro, cada vez vivimos más tiempo. Entonces, al menos estamos tomando conciencia de que el 10% era muy poco. Muy poco, que lo era. Hay que subir a 14, sigue siendo, y de ahí hacia arriba, ojalá con más ahorro voluntario también podamos seguir creciendo. Entonces, estamos abordando el diagnóstico correcto, que ahorremos más. Aquí hay un 4% adicional de cargo del empleador, y eso, en lugar de ir a las AFP, a las cuentas individuales que todos conocemos, van a ir a unas nuevas cuentas individuales administradas por este famoso ente estatal. Claro. Y ahí yo creo que esa no es la mejor fórmula, ¿no? ¿Por qué no es la mejor fórmula? Porque obliga a todos los cotizantes, a todos nosotros, a poner nuestra cotización en una entidad estatal. Si esa entidad estatal administra mal, si tiene mala rentabilidad, no podemos arrancar, estamos obligados a quedarnos. Y es también riesgoso poner esta enorme cantidad de dinero, que en el tiempo, al principio va a ser poco, pero en el tiempo va a ser muchísima cantidad de dinero, en manos de una entidad estatal que, claro, puede tener una institucionalidad como la que está planteando el proyecto de ley, que es como independiente y muy seria, digamos, ¿no es cierto? Pero puede venir otro gobierno, otro Congreso, con otra mayoría parlamentaria, y cambiar esa ley, ¿no es cierto? Y decir, ¿sabe qué más? Ahora vamos a usar este dinero en reparar las construcciones de un terremoto, para poner una cosa que sería como intuitivamente atractiva. Pero después, cuando jubilemos, nos va a gastar la plata, ¿no es cierto? O vamos a gastar esto en fomentar la innovación, no tengo idea. O directamente vamos a usarlo con fines populistas y poder reelegir la coalición gobernante eternamente, ¿no es cierto? Entonces, eso yo lo encuentro complicado. Segundo, creo que... Pero al menos van a ir a cuentas individuales, y la gente pero eso puede cambiar también. Eso puede cambiar. Sí. De hecho, el mismo hecho de que este ente administre seguros, también el día de mañana alguien podría decir, ¿sabe qué? Ahora vamos a repartir esta plata, porque en realidad ese, en el fondo, es la tentación del político, y yo lo entiendo. ¿Cuál sería la tentación de un político que hoy día está en la oposición? Y digo que está en la oposición porque eso es lo que ellos han manifestado, ¿no es cierto? Ellos han manifestado mucha simpatía por el sistema de reparto, o por repartir cotizaciones, porque eso sería la forma de subir rápido las pensiones actuales. Hay unos jubilados actuales, tienen muy malas pensiones, yo tomo plata de los cotizantes actuales, de nosotros, que estamos trabajando duramente, y con esa plata, en vez de depositarnos en la cuenta nuestra y guardar la plata para cuando jubilemos nosotros, le subimos las pensiones al tiro a los jubilados actuales. Entonces, esto que está disfrazado como solidaridad, ¿no es cierto? Es el título que le pone, ¿quién está en contra de solidaridad? Nadie. Es en el fondo tomar las cotizaciones nuestras y subir las pensiones de otros. Y resulta que eso efectivamente no está en el proyecto de ley hoy día,
pero se puede cambiar la ley y llegar a eso muy fácilmente. Entonces, eso es como yo veo los riesgos que tiene. ¿Qué hubiera preferido? ¿No? ¿Qué preferimos nosotros en Reforma a la Reforma? Y qué es lo que hemos planteado desde que la presidenta Bachelet presentó esta idea de esta ente estatal en el año 2017. Que dos cosas. Uno, que hay una AFP estatal, de manera que a los que quieren una alternativa estatal para que le administre sus ahorros previsionales, ahí la tienen, legítima, que esa AFP estatal, por supuesto, compite en igualdad de condiciones, como lo hace el Banco del Estado con el resto de las AFP privadas, pero además cambiemos la ley para que permitir que haya muchas más AFPs privadas. ¿Y cómo? Bajando los costos. Hoy día existe el encaje que hace muy caro crear AFP. Si se baja el encaje es más posible que haya otras AFP que se creen, y también compartiendo los costos. O sea, hoy día una AFP, para crearse una AFP, los vendedores, las sucursales, la administración, todo tiene que ser único. Tiene que ser solamente trabajar para la AFP. Y yo creo que hoy día se podría compartir, si se cambiara la ley, las sucursales, los vendedores, la administración, etcétera, con otros negocios, lo cual abarataría los costos, bajaría las comisiones y permitiría más AFP. Por supuesto que la plata tiene que estar siempre en un compartimento separado, estanco. Sí, ahora ese tema de la AFP estatal se ha propuesto varias veces y finalmente no ha podido realizarse porque se opone la CUT, se opone la NEF, se oponen en general muchas personas, y ya tenemos este acuerdo de este ente que ahora se llama CAS, Consejo Asesor para la Seguridad Social, le pusieron nombre al ente. Y lo paradójico, a mi modo de ver, es que se excluye a la AFP de hacer exactamente lo que han venido haciendo muy bien. Las AFP han funcionado muy bien, no pueden pagar grandes pensiones si se ahorra muy poco y por lo tanto mayor ahorro es indispensable, pero han estado haciendo muy bien la administración de portafolio, la rentabilidad de las inversiones y justamente en ese aspecto es el único o uno de los importantes en que estaba la AFP funcionando bien, se les excluye de administrar estos fondos. Este CAS o este ente va a licitar carteras y ahora vamos a crear nuevas instituciones que no tienen la experiencia que tiene la AFP en administrar estos fondos. Por lo tanto, ahí hay un tema que debiera también surgir como un planteamiento nuevo. Va a haber un consejo público que administra estas carteras, pero no tiene sentido dejar afuera la función de inversiones de las AFP, y vale la pena abrir un poquito más la discusión y volver a plantear ese tema. ¿Qué opinas? No, tú tienes mucha razón. De hecho, tengo aquí la entrevista que salió ayer de Pablo Antolín, que es el economista principal de la OECD para los temas previsionales, que desde París él dice que comillas, que las AFP no puedan gestionar el 4% es algo que desde una perspectiva internacional no tiene lógica. O sea, en realidad, ni internacional ni nacional. De hecho, nadie ha presentado ningún argumento técnico, digamos, que explique por qué unos señores que se dedican a administrar ahorros previsionales, que lo han hecho bien en ese tema, en esa función, van a ser excluidos, ¿no es cierto? Eso como que no tiene ninguna lógica, ningún sentido. Yo creo que la gran crítica a la AFP va en el otro lado, ¿no es cierto? Va que la AFP no explicaron bien el sistema, sí, no educaron bien a la población, y se preocuparon de que el 10% no era suficiente. No presionaron la autoridad suficiente, al menos públicamente, para que corrigiera el sistema, y entonces se concentraron en administrar el dinero muy bien, pero no hicieron el resto de las labores que uno podría haber esperado que hicieran. Pero sí, yo creo que eso en el Senado va a entrar de nuevo a discusión. Sería porque al final hay una cosa un poco que no tiene mucha lógica, es decir, oye, si el 10%, o sea, lo que es bueno para el 10% es bueno para el 4%, digamos. Lo que es malo para el 10% o malo para el 4% es malo para el 10%, ¿no? Entonces, como que no tiene mucha lógica que si vamos a administrar ahorros profesionales, le dejamos el 10% a la AFP, pero el 4% no. ¿Pero por qué no? Rescatar la función de pensiones podría ser una buena forma. Es una cosa. Yo creo que la plataforma podría tomar ese tema cuando estemos. Yo creo que eso hay que tener presente. Uno valora mucho ahora que haya un cierto acuerdo, que la Democracia Cristiana se haya movido a negociar y haya abierto la puerta a acuerdos. Nosotros como ciudadanos lo que queremos es que el país avance, y si la oposición se va a una esquina y el gobierno se va a la otra esquina, no avanza el país, ¿no es cierto? Entonces, eso está muy bien. Pero creo que los acuerdos que se han logrado tanto en tema tributario como en tema previsional pueden tener una nueva versión en el Senado. Hay muchos senadores que están, por ejemplo,
planteando bajar el impuesto a las empresas, porque está el senador Lagos Weber, por ejemplo, en esa posición, ¿no es cierto? Entonces, hay bastante conciencia que el impuesto del 27% a las empresas quedó demasiado alto, es un castigo al ahorro y a la inversión. Eso es un tema que a lo mejor va a volver a discutirse. Bueno, y este tema de pensiones también. Ahí va a estar la plataforma Reforma la Reforma. Ahí estaremos. Conversándote. El tiempo vuela, se nos ha pasado muy entretenida esta discusión, Bernardo. Quisiera agradecerte tu aceptar venir a esta conversación y esperamos tenerte nuevamente en un futuro cercano discutiendo nuevamente estos temas. Encantado, cuando quieran, viene la reforma laboral, hay hartos temas todavía, así que muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, pues. Muy bien, pues. Así es, amigo, esta ha sido Economía y Empresa en las pantallas de Campo Abierto Televisión. Hasta una próxima oportunidad.